David fue un hombre que estuvo siempre en una actividad permanente. Desde jovencito fue pastor de las ovejas. Los hijos siempre estaban tal vez más cerca de la casa, pero David estaba en el campo, siempre atendiendo el rebaño. Y no solamente estaba con su arpa o su flauta cantando, sino que también tenía que enfrentar los osos y los leones. Por lo tanto, tenía una actividad permanente de trabajo, de riesgo, de peligro. Desde joven, ¿cierto? Y después de vencer al gigante Goliat, se trasladó al palacio para ser el escudero del rey. Cambió de trabajo, cambió de actividad, pero siempre muy intenso. David estuvo siempre en permanente tensión. Estando en el palacio, sufrió la persecución y odiosidad a muerte de parte del rey Saúl. La envidia, ¿cierto?, se apoderó del corazón de Saúl, donde jamás David pudo bajar la guardia o descuidarse o confiarse. Por lo tanto, David siempre estuvo bajo tensión. David también fue un fugitivo por bastante tiempo, donde los soldados del rey Saúl lo buscaban incesantemente para matarlo. David, escondido en las cuevas o en los montes o enterrado en el barro o haciéndose pasar por loco en terreno enemigo, y esto se transformó en parte de su vida, estar huyendo y escondiéndose permanentemente. Cuando David asciende al trono, tuvo que mantener la nación protegida de los enemigos del pueblo de Dios. Esto significó que David estuviera en continuas batallas, permanentes batallas, siempre peleando. Era un hombre de guerra y Dios lo define así. Dice la Escritura en esto que hemos leído de 2 de Samuel 21, 15 al 17, que David se cansó. Sus soldados le prohíben que vuelva al frente de batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. David experimentó llegar a perder las fuerzas, llegar a perder, ¿cierto?, las habilidades. Experimentó un agotamiento, experimentó el cansancio, tanto psíquico como físico. Por este cansancio casi pierde la vida en la batalla. Salmo 38, 8 dice: estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. No hay en David una esperanza de recuperar sus fuerzas. Él está gimiendo. Gimo a causa de la conmoción. En este salmo revela el estado de su debilidad, de larga fatiga, de fatiga extrema, de sentirse aplastado, molido, conmocionado. Su oración es un gemido de dolor, de angustia, de desesperación. Y a veces pasamos por momentos así. A veces pasamos por valles así. Está aturdido, de sentirse absolutamente confundido. Esa conmoción tiene que ver con eso. Contrariado por su estado físico y emocional. El cristiano de hoy debe lidiar con diferentes situaciones cada día, circunstancias con las cuales batallar, tentaciones a las cuales resistir, estrés de todo tipo, laboral, estrés familiar, estrés económico, estar sujeto a diferentes presiones de todo tipo, laboral, económico, familiar, social, espiritual, enfermedades que van apareciendo, necesidades que también se manifiestan con mucha urgencia, conflictos de diferente tipo. Cada uno tiene su propia dosis, ¿cierto?, de situaciones con las cuales lidiar. Y yo le pregunto en esta mañana, hermanos, ¿cuál es su lucha?
¿Cuál es la razón de su cansancio? ¿Por qué está así? Si a todo esto le sumamos los tiempos difíciles que vivimos, la incertidumbre, la inseguridad, los temores, es posible que estemos experimentando algún grado de agotamiento. Número 1, ¿cómo saber que me estoy agotando? ¿Cómo puedo saberlo? A veces no sabemos o no nos damos cuenta del verdadero estado de agotamiento que tenemos. Sin embargo, existen algunos indicativos que nos pueden ayudar. 4 ejemplos. Si te sientes débil, exhausto en medio de las tareas que cumples, cuando no tienes la energía a la que estabas acostumbrado. ¿Le ha pasado a usted? ¿O me pasa solo a mí? Cuando no sacas la tarea en el tiempo que lo hacías. Dígame. Cuando tu tiempo de descanso no te renovó las fuerzas. Cuando no puedes conciliar el sueño. O cuando no logras entrar en sueño profundo y te levantas como si no hubieses dormido. Y empiezan a manifestarse algunas cositas por aquí abajo, ¿cierto? Cuando no tienes fuerza, cuando no tienes ánimo para hacer lo que debes hacer. Lo segundo, si te desesperas, porque tu trabajo parece no producir fruto. Cuando comienzas a ver que el tiempo se te acaba y no has logrado avanzar, y no has logrado comenzar a hacer tu trabajo. Cansancio. Son indicativos, así nos vamos dando cuenta. Cuando te sientes con remordimiento porque lo que hacías rápido y en corto tiempo, ahora no te resulta. No logras avanzar y te sientes frustrado sin lograr entender por qué te pasa esto. Cansancio. Cuando no logras ser productivo en tu trabajo, cuando todo se te hace complicado, dificultoso, difícil, lleno de problemas, cosas que antes no te detenían ni te importaban, ahora te enredan. ¿Le ha pasado? Cansancio. Cuando no te logras concentrar o enfocarte en lo que debes hacer. El celular es un imán. Atrae, cautiva, literalmente. Te toma cautivo. No te permite. ¿Por qué? Cansancio. Cuando no logras organizarte para ponerte manos a la obra y comenzar a trabajar. Siempre habrá algo distractivo, pero en el fondo es una evidencia de que estás cansado. Y si te sientes abrumado, como número 3 en esto, por todo lo que pasa en tu vida, cuando tienes la sensación de sentirte aplastado, aprisionado bajo una montaña de cosas que no te deja mover, no te permite salir, no te permite respirar, no te deja hacer nada, no te da tregua. Cuando has ido perdiendo el entusiasmo por tu trabajo. Es lindo escuchar la gente que dice, yo amo lo que hago. Pero de repente ya no lo dice tan frecuentemente ni con tanta seguridad. O cuando no tienes interés por compartir con otros y tiendes a aislarte. O cuando vas perdiendo interés por lo que antes te entusiasmaba y vas experimentando un desgano sin mayor explicación. Cansancio. Cuando comienzas a ver todo negativo, ves más los problemas que la oportunidad.
A todo le encuentra un detalle, un defecto, un problema, una dificultad. O cuando pierdes con facilidad la concentración mental, o experimentas alguna pérdida de memoria. ¿Qué es lo que yo iba a hacer? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Para qué vine aquí? Cansancio. O lo último, si te sientes amargado con otras personas o a veces amargado con Dios mismo. Cuando te victimizas y buscas un culpable por todo lo que sientes. Es mejor mirar para el lado, ¿cierto? Culpar a otros. Cuando vas perdiendo placer y gozo por lo que haces. Cuando vas sintiendo que el trabajo, aunque es el mismo, sientes que cada vez te cuesta más. O cuando vas perdiendo el sentido de humor y la alegría. Sí. De repente un chistecito, aunque sea fome, ¿cierto? Cuando ves que tu espíritu se va contaminando con un sentimiento de amargura y resentimiento. Cuando pierdes la paciencia con los demás, cuando estás malhumorado sin explicación alguna. Pobre del que se cruce en mi camino cuando me siento así. Cuando vas acumulando una rabia interior que no puedes contener. Todo eso son síntomas del cansancio. Ay, hermanos. Cuando pierdes los deseos de orar o de buscar de Dios y crees que Él no se interesa por ti. Qué terrible. Número 2, ¿qué puedo hacer cuando siento que me estoy agotando? ¿Qué puedo hacer? Isaías 40:28 dice la palabra, y me gusta este pasaje, y lo hemos citado más de una vez. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Por sobre el tiempo, como cantábamos recién, ¿cierto? El cual creó los confines de la tierra. ¿No lo has sabido? Dice, Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él no se fatiga, Él no se cansa, Él no desfallece. Pero dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué hace Dios? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántas veces nos sentimos desfallecer sin fuerza ninguna? ¿Qué tengo que hacer allí? Clama a mí y yo te responderé. Su promesa es que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, me gusta esto, pero, y ahí está usted, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, fuerzas nuevas, renovadas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este pasaje encontramos una excelente ayuda para superar el agotamiento. Primero, que Dios es eterno, el creador de los confines de la tierra. Todo fue creado por Él. Si Él creó todas las cosas, Él también le creó a usted. Y si Él le creó a usted, Él le conoce. Él sabe cómo está su estado anímico.
Sabe cómo está su estado espiritual, cómo están sus fuerzas para seguir adelante. Él conoce todo. Si Él creó todas las cosas, también lo creó usted. Por lo tanto, Él sabe y le conoce. Si Dios tiene fuerzas infinitas, Él no desfallece, no se fatiga. Él tiene fuerza y energía sin límites. Por lo tanto, Él da el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A veces nos sentimos así, hermanos. Dios está dispuesto a compartir con usted y conmigo sus infinitas fuerzas, con todos aquellos que están cansados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Debo aceptar que aunque no comprenda totalmente a Dios, Dios sí me comprende. Dios te comprende, hermanos. Dios sabe en el estado en que te encuentras y Él está ofreciéndote ahora renovar tus fuerzas, multiplicar tus fuerzas. Él da, dice, Él da. Dios sabe y conoce cómo el cansado puede recuperar sus fuerzas. Por lo tanto, nosotros, si esperamos en Él, los que esperan en Él, los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Dios puede multiplicar las fuerzas del que ya no tiene. Es una realidad que los jóvenes que están en la plenitud de su vida pueden fatigarse, pueden caer. Es una realidad que los jóvenes flaquean, se debilitan y caen. Pero los que esperan a Jehová, pero, hermanos, y ahí entramos nosotros, tendrán nuevas fuerzas. Experimentarán una renovación de sus fuerzas para caminar, para correr, o como para volar como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Esperar en el Señor es encomendar la vida por completo a Él. Pedirle que te dé nuevas fuerzas. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te tiene cansado o agotado?